Hace unos días publiqué un video sobre el cyberpunk y sus variantes más populares, y en los comentarios me preguntaron una y otra vez por qué no mencioné al solarpunk. Al investigar el tema, consideré al solarpunk era una especie de anti-cyberpunk, un futuro en el que la sociedad vuelve a entrar en contacto con la naturaleza y la tecnología evolucionaba hasta volverse completamente sustentable y ecológica, con su buena dosis de gobierno comunitario. En resumidas cuentas, lo consideré una fumada de hippies ecocomunistas, pero al ver el interés y el por culo que dieron en los comentarios, me picó la curiosidad y quise saber si el solarpunk era mucho más de lo que vi a primera vista. Spoilers, no, pero vale la pena explicarlo a profundidad. Y además, esto me da la oportunidad perfecta para hablar sobre dos temas que sí son troncales en la ciencia ficción: la diferencia entre la utopía y la distopía. Así que ese va a ser el tema del video de hoy. Pero antes quisiera agradecerle al primer miembro del canal. Y les recuerdo que cualquier otra persona que quiera apoyar este contenido solo tienen que darle al botón de unirse. Ahora sí, volvamos a la materia. El solarpunk es un fenómeno relativamente nuevo. De hecho, creo que podría considerarse una de las ambientaciones punk más recientes. Las primeras ideas sobre esta ambientación pueden rastrearse hasta el año 2008. En el blog de la República de las Abejas se publicó un artículo titulado Del Steampunk al Solarpunk. En este texto se conceptualiza al solarpunk como un género literario inspirado y originado en el steampunk, pero considero que el solarpunk está en realidad más relacionado con el cyberpunk al ser una contestación y un opuesto perfecto. En lugar de presentarnos este futuro en el que la tecnología ha alienado a la sociedad, donde las corporaciones han capturado el gobierno y donde se dan los primeros pasos en el transhumanismo, en el solarpunk tenemos una estética que tiene como leitmotiv la armonía con la naturaleza, una utopía en la que se llegó a la sostenibilidad con el ecosistema y en el que se celebra las formas de vida tradicional rozando con el tribalismo de los gobiernos protocomunistas de la antigüedad. Lo curioso es que mientras estamos bombardeados por todos los medios con referencias y ambientaciones cyberpunk, la obra más relevante del solarpunk terminó siendo un comercial de yogurt, porque en realidad no hay mucha obra que pueda catalogarse dentro de la estética solarpunk. Se hace cierta correlación temática entre el solarpunk y las películas del estudio Ghibli, El Castillo en el Cielo, La Princesa Mononoke y Náusica del Valle del Viento. Pero me parece más bien que es todo lo contrario. Es el cine de Ghibli el que ha influenciado estéticamente el solarpunk. De hecho, la única película que he podido constatar que podría entrar dentro del solarpunk es nada más y nada menos que El Mundo Extraño de Disney. Así es, el peor fracaso taquillero de la historia de la compañía. Entonces, si no es una estética ni tan difundida ni tan exitosa, ¿por qué es que genera tanta conversación en el internet? Esto ocurre porque el solarpunk en realidad no es un punk, al menos no en la misma magnitud que lo es el cyberpunk y todas sus demás variantes. Aquí no nos encontramos ante un movimiento artístico o literario, o al menos esa no es su principal prioridad. El solarpunk es, por sobre todas las cosas, un movimiento político activista. En resumidas cuentas, el solarpunk es una utopía. El término utopía fue acuñado por el filósofo Tomás Moro en su ensayo Librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre una nueva isla utopía, o utopía para los amigos. En este libro se describe una sociedad insular perfecta en el que se abolió la propiedad privada y que se rige por un sistema de gobierno de democracia directa parecida a los soviets. Las familias eligen un representante y un grupo de representantes elige a un líder de mayor rango, y estos líderes son los que eligen al príncipe de la isla, el cual fue nominado entre todas las familias. Moro defiende el modelo de utopía como un ejemplo de gobierno ideal, y desde la publicación de este libro el término utopía se utiliza para señalar a aquellos proyectos, doctrinas o sistemas que son perfectos pero que son muy difíciles de realizar.
donde la virtud y el bienestar son los valores supremos. Y el solarpunk entra en esta definición. Aquí vemos un futuro en el que la tecnología se convirtió en una herramienta para reconectar a la sociedad con la naturaleza, permitiendo formas de vida comunitarias donde la propiedad y el gobierno es compartido por todos sus integrantes. Y todo parece ser perfecto ahora que se abandonaron las formas de energía contaminante y se abandonó el capitalismo. Dentro del papel todo suena muy bonito, pero algo curioso ocurre con las utopías. Y es que son imposibles de implementar y cada intento por llevarlas a cabo termina en desgracia, o lo que se conoce en literatura como distopía. Si una utopía es una sociedad perfecta, la distopía es todo lo contrario: un mundo indeseado, terrible, cruel, despiadado y flagelado por la tiranía o por los desastres, tanto naturales como de índole humano. La distopía se convirtió en un tema recurrente en la ciencia ficción gracias a novelas como 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. En estos tres libros nos encontramos con sociedades tiránicas que oprimen al individuo de una u otra manera, y que es un sistema tan grande y tan poderoso que es imposible de derrocar. Y uno de los rasgos primordiales del cyberpunk es que es una distopía. El transhumanismo y la preponderancia de las computadoras en cada ámbito de la vida llevan a una alienación del individuo, incapaces ahora de discernir la realidad de la fantasía. Por muy cool que se presenten en películas y en videojuegos, la verdad es que nadie quisiera vivir en una distopía cyberpunk. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el solarpunk, que es todo verde, que es todo luminoso, que es todo hermoso? ¿Qué tal si te digo que todo este optimismo desprendido por el solarpunk esconde una de las peores y más grotescas distopías que pueden ser posibles? Son tres los elementos preponderantes del solarpunk. A nivel político hay una revisión del comunismo como sistema de poder, aboliendo la propiedad privada y el uso del dinero. A nivel tecnológico tenemos una preponderancia de la energía renovable, y a nivel económico tenemos la proliferación de ecoaldeas donde se prioriza el trabajo artesanal por encima del industrial. Lo más sencillo de desacreditar del solarpunk es su variante política, porque ya en muchas ocasiones se intentó implementar el comunismo bajo diferentes matices, y en todos y cada uno de ellos terminó en desgracia. Aunque la Unión Soviética trató de canalizar la revolución a través de la industria pesada, el comunismo de corte asiático buscó que el proceso fuera liderado por el campesinado. Y entre todas estas corrientes hay una que se acerca al paradigma propuesto por el solarpunk. Pol Pot tomó el poder de Camboya en 1975 y llevó a cabo una serie de reformas para colectivizar la tierra y la propiedad, al punto de que incluso la ropa y las pertenencias más íntimas de los ciudadanos le pertenecían al Estado. Asimismo, decretó que se abandonaran las ciudades para repoblar los campos y crear un paraíso agrario. También abolió la moneda y proscribió todos los cultos y religiones. ¿Y cuál fue el resultado de estas políticas? La ejecución sumaria de intelectuales y pensadores que no calzaban con la visión de Pol Pot de su paraíso natural. Durante su gobierno también hubieron hambrunas y epidemias de todo tipo, y en consecuencia una inevitable reducción de la población camboyana, que se estima en por lo menos 3 millones de personas. Los defensores del solarpunk dirán que este ecocomunismo será viable con los avances tecnológicos que proponen, más que nada porque estas nuevas herramientas harán más sencillo la organización de la sociedad y por ende el abandono del capitalismo, pero parecen ignorar el problema de raíz con su tesis. La planificación centralizada es inviable. El pecado del comunismo es la arrogancia de creer que pueden organizar cada aspecto de la vida de los individuos en cada momento de su vida, sin darse cuenta que esto no solo es imposible de forma técnica, sino que en el intento de llevar a cabo este imposible se construye una burocracia que irremediablemente se utilizará para la represión, la corrupción y la opresión de la sociedad. Esto sin mencionar el oxímoron que es el ecocomunismo, ya que los peores crímenes contra la naturaleza y los ecocidios más grandes perpetrados por el hombre ocurrieron durante regímenes comunistas. Es por eso que cuando el capitalismo entra en crisis, este se reinventa, mientras que cuando el comunismo entra en crisis, el sistema completo se desmorona. Así pues, cualquier sociedad que intente adoptar el solarpunk está condenada al fracaso. Esto sin contar los cientos, miles o millones de personas que perecerán en el proceso de implementación. Pero eso no es todo. En el apartado tecnológico, pareciera que el solarpunk no se da cuenta de las complicaciones y sutilezas del futuro que propone. Se hace mucho hincapié en el uso de energías renovables con paneles solares y turbinas de viento, sin darse cuenta que esas tecnologías son sumamente contaminantes, porque, no sé si lo sabe, pero la contaminación no se reduce a las emisiones de gases de efecto invernadero, y los desechos y repuestos de los motores eólicos y las celdas solares son poco reciclables, por lo cual contaminan más que los plásticos normales. Así que creer
que la sociedad se va a volver más verde y más sostenible con solo instalar paneles solares es cuanto menos inocente. Pero lo peor que tiene el solarpunk es la forma que tiene de interpretar los deseos de la sociedad. Esta estructura social está destinada al fracaso porque al enfocarse en la autonomía y en la preponderancia de la artesanía deja a un lado la búsqueda de la eficiencia y la división del trabajo. Pero esto lo explica mejor el presidente de Argentina. ¿Sabes qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros y vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestro propio traje, nuestra propia comida. ¿Sabes qué? Vamos a tener una vida miserable. Habríamos vuelto a la época de las cavernas. Es una estupidez. Es decir, lo que genera riqueza es la división del trabajo. Estas eficiencias no se limitan a la producción de artículos elementales, sino que al diseño mismo del urbanismo. Al concentrar los servicios y los recursos en las ciudades se genera una economía de escala que consume mucho menos por cada individuo de lo que haría una serie de pequeños pueblos rurales esparcidos en las periferias. Y todo esto sin contar con la ineficiencia que sería dividir la tierra cultivable para que cada familia tenga un pequeño huerto con el cual abastecerse. Cúmulo de razones que llevarían a que una sociedad solarpunk tuviera que habituarse a la escasez y a la carestía, a la inflación y a servicios públicos poco confiables, ya que las energías renovables tienden a funcionar solo cuando hay viento o cuando hace mucho sol. O sea, una distopía. Al ser todo esto un movimiento artístico y literario, no valdría tanto la pena mencionar cada una de estas imperfecciones, pero es que hay grupos de ecologistas y de activistas de izquierda que creen que este es un futuro posible, factible y, lo que es peor de todo, deseable. Así que siempre es mejor tener todas las cartas sobre la mesa para poder discernir correctamente de lo que se está hablando al mencionar un mundo solarpunk. Al investigar sobre esta materia me topé con un video que explica el solarpunk desde un punto de vista urbanístico. Lo que pude sacar al claro es que si bien se puede tener cierto nivel de éxito en comunidades autosustentables con un reducido número de habitantes, cuando hablamos de ciudades tal y como las conocemos, el sistema colapsa y se vuelve mucho menos eficiente de aquello que busca reemplazar. Me llamó en particular la atención del fenómeno de los suburbios en Estados Unidos. La clase media después de la Segunda Guerra Mundial empezó a mudarse a las afueras de la ciudad para tener casas con patios y parques en los cuales recrearse. Pero resulta que la necesidad de todas estas personas de moverse de la ciudad a los suburbios hizo que este estilo de vida fuera muchísimo más contaminante que si toda esa población viviera integrada en la ciudad. Y esto es básicamente lo mismo que el solarpunk, una imagen, una idea bonita atrapada en su momento ideal, estática en la mente de todos esos activistas que no entienden o no les importa las repercusiones de implementar un sistema que en ese contexto sí es ideal, pero que en su interior está podrido por todos los horrores que provocaría tratar de implementar este sistema. Así que al final de todo, el solarpunk sí está muy relacionado con los otros punks, al menos en el punto de vista de la distopía, aunque en este caso haya sido de forma involuntaria. Y si no me crees, aquí te dejo el video de la Discordia donde menciono muchos de los géneros punks de la ciencia ficción más conocidos y más relevantes. Me hablo precisamente del solarpunk. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.